Esta noche partimos a la búsqueda de uno de los metales más codiciados por todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Nos vamos a la búsqueda de oro. Se ha encontrado en ríos, montañas, yacimientos profundos y en tumbas. A 30 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, se ubica el pueblo de Zipán. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Zipán, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Junto a esta hallaron también la tumba de un sacerdote y posteriormente la del viejo señor de Zipán, quien habría sido pariente y ascendiente. Todas ellas estaban llenas de ofrendas que los antiguos preincas acostumbraban sepultar junto a sus cadáveres, desde cerámicos con hermosos acabados hasta objetos elaborados en oro, plata y cobre. La tumba del señor de Zipán, ese será uno de nuestros destinos, pero nuestra exploración será más profunda. Iremos hasta México, Perú y Colombia. Un viaje apasionante a la búsqueda del oro y de tesoros de la antigüedad. Seguiremos por esos mundos desconocidos a la búsqueda de enigmas y respuestas. El oro nos espera. Promete ser un viaje apasionante. Acompáñanos. Tenemos algo para ti. Pues ahí nos vamos a buscar oro esta noche y para hacerlo tenemos un guía de excepción. Nos vamos a saludarle. Juan José Revenga. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar con vosotros nuevamente. Y nosotros de que estés aquí. ¿Has encontrado mucho oro en esos viajes que te pegas por ahí tú? Pues mucho. Y he visto cosas que se han encontrado, como lo que acabamos de hablar de Zipán, porque Walter Alba, el descubridor, es muy amigo. Es una persona que es muy amigo mío. Y su hijo Ignacio, que es arqueólogo y ha hecho unos descubrimientos tremendos. Pero cuando ves Zipán o cuando te cuentan un poco la historia de Zipán, dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que había aquí? Porque claro, estamos hablando de esa zona. No te adelantes todavía, espera. No te adelantes que vamos a tener tiempo para hablar de Zipán en un momento. Déjame que te presente. Vale. Simplemente era para saber si habéis visto mucho oro, pero ya te lanzas enseguida a hablar de Zipán. A contarte cosas. Déjale que enseguida tocamos el tema. Y déjame que te presente para quien no te conoce. Iniciaste tu carrera como fotógrafo profesional en el diario Ya, mítico Ya. En la década de los 80 trabajaste como corresponsal de prensa en conflictos bélicos en Nicaragua, Salvador, Panamá. Viviste la invasión americana de Irak de Saddam Hussein. Y luego estuviste en la URSS, en Yugoslavia, Armenia, Osetia, Chechenia, y no sé ni dónde son esos países. Y has realizado un montón de documentales para televisiones americanas y para televisión española. Y has viajado por un montón de lugares en el mundo, ¿verdad? Exactamente, por eso he visto mucho oro, y cómo se lo han guardado, cómo lo han escondido y cómo ha desaparecido. Es el tesoro del mundo, desde el principio, desde Mesopotamia. El oro es el tesoro. Sí, señor. 1 y 14 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado esta noche. Un invitado que nos va a guiar por diferentes lugares del mundo, la búsqueda del oro, con algunas sorpresas. Pero antes, me lo cuentas luego, eso que te hicieron algunos indígenas ahí en la selva, ¿vale? Ah, bien, perfecto. Esa es muy interesante. Vale. ¿Quieres que te lo cuente ahora? ¿Qué? Venga, que si no se enfadan y me dicen que no lo cuentas. Venga, ¿qué pasó? Y estabais por el Amazonas, ¿no? Buscando... Estamos en el Amazonas, en los afluentes, en la frontera entre Ecuador y Perú. Estábamos buscando a los iguanas, unos nativos que vivían todavía en cuevas, que no vivían ni en cabañas. Pero claro, al subir por esa zona son ríos ya muy pequeños, muy estrechos. En algunas ocasiones esos ríos tienen pues 2 metros. Y ya llegamos a una comunidad de nativos que ya nada más ver a la gente que te ibas encontrando en el río, el que bajaba, las canoas, las caras eran pues para echarte a temblar, ¿no? Viendo las caras de esa gente. ¿Que iban asustados? ¿Iban asustados o qué? No, asustados no. Las caras de malos. De agresivos. Las caras de malos, de esos, el pelo largo, caras de agresivos, te miraban, les saludabas y no contestaban. Ya cuando empieza eso,
mal vamos, porque el nativo normalmente, como no reciben ni ven a nadie, son súper amables. Lo malo es cuando les llega ya la civilización, pero antes son gente súper amable que te da su vida, su comida, lo que necesites. Uh-huh. Y ya cuando de primeras empezamos a ver estas cosas, digo, bueno, vamos fastidiados, paramos a recoger a un guía y bueno, menos mal, echamos 2 escopetas en la barca, llevamos una escopeta que nos habían dejado antes, echamos otra escopeta, porque claro, los sitios son lo más remoto, que para comer tienes que cazar. Hay que andar disparando a las aves para poder comer. Y cuando llegamos a un poblado nos empieza a decir el que decía que era el maestro. Ya todos allí se echaron encima. Cuando vimos aquello, digo, vámonos. Se echaron todos encima. No se vayan, que les vamos a atender, por favor, suban. Y cuando empezamos a subir hacia el poblado veo que se meten todos en las barcas y empiezan a robar todo. A llevarse todo lo que llevábamos, a intentar desmontar los motores. ¿En vuestra barca? En nuestra barca, en la barca con la que habíamos llegado ahí, que estábamos como a 10 días de cualquier sitio conocido de civilización, intentando llevarse hasta los motores. Pues me tiré a por ellos para que no nos, por lo menos que nos dejaran lo justo para salir de allí, porque no había más. Las mujeres estaban allí hartas de mazato, que es la bebida de la selva, tirando machetazos, te ponías una mano y si te dan con un machete de esos oxidados, olvídate del brazo, ¿no? Y ya cuando agarro a uno que se estaba llevando una caja donde llevábamos cintas, oigo por detrás algo que se cae al suelo. Y luego me lo contó el motorista. En la película lo tenemos hecho, lo tenemos contado. El motorista, que es el conductor de la barca, dice, le iba a disparar a la cabeza uno de ellos y cuando cargó para meterle la bala, se le cayó al suelo. Pero estaba metiendo bala para dispararle a la cabeza. Allí te disparan, te matan y se acabó. Nos tuvimos que quedar allí esa noche. Esa noche ya estaban todos felices, todos borrachos por lo que habían cogido, y en la noche, amparados con la oscuridad, cogimos uno de los motores, lo bajamos a hombros hasta abajo, lo echamos en el barco, la poca gasolina que había, y con una linterna navegando durante toda la noche por esos ríos estrechos, esas quebradas, que son quebradas de 1,5 metros, 2 metros, que si pegas con un tronco allí te quedas. Con una barca de madera, pues conseguimos, bueno, al final ya no podíamos navegar, nos habíamos alejado un poco, pero nos íbamos a pegar con un tronco y nos íbamos a terminar con el viaje. Y lo que hicimos fue dormir en mitad del río, atar la barca en mitad del río, que te comen vivo los mosquitos, y atar la barca en mitad del río, por lo menos si les oíamos entrar en el agua sabíamos que venían detrás de nosotros. Y allí hasta que salió un poco a las 4:30 de la mañana, que salió un poco de luz, y seguimos navegando hasta llegar a un puesto civilizado donde nos dijeron sí, es que esta gente funciona así, porque cuando subes y roban a alguien o matan a alguien, sube el ejército al mes, y cuando oyen el barco del ejército por el río se suben al monte, se escapan y ya cuando se van bajan. Son totalmente impunes, y esas son las historias que pueden pasar, y si no habríamos pedido suerte o miedo o muerte. Eso te pasa por meterte en estos sitios que te metes. Pues ahí está. Y supongo que no todos los que lleven el pelo largo serán malos, ¿no? Pues dicho no, sí, no, pero sí. No, lo digo porque como yo lo llevo, pues por eso te lo digo. Este es nuestro invitado. Sí. Claro, ten cuidado, por eso no me fío. Vale. Juanjo Revenga, este es nuestro invitado. Nos vamos de viaje con él a buscar oro en algunas partes del mundo, oro que él ha visto y que se ha buscado desde siempre. Nuestro viaje a la búsqueda del oro del mundo se inicia en Perú. Nos vamos a la búsqueda de la tumba de un gran rey, el señor de Zipán. Siglo III. Zipán, en el norte del Perú. Muere un poderoso gobernante mochica. El dolor de su pueblo marca los fastos funerarios. Lo embalsaman con sus adornos y emblemas sagrados de oro, plata y piedras preciosas, que utilizará aún en el más allá. «1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubre una tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia le dio la vuelta al mundo. Era el entierro más rico de América
y el primero de un gobernante moche que se encontrara. Los hallazgos sorprendieron a la comunidad científica internacional debido a la sutileza y fineza de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que se logró dar a los metales. El pueblo mochica se revela como una civilización con una tecnología y organización social avanzadas. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. La tumba del señor de Zipán, uno de los mayores tesoros encontrados en América. Hay mucha historia, muchos misterios tras ella. Nos lanzamos a descubrirlos. Pues ahora sí, ahora ya sí puedes empezar a contar cosas del señor de Zipán. Y yo te voy preguntando, ¿dónde se encuentra esta tumba? ¿Dónde se encontró? ¿En qué lugar? ¿Perú? Pues, en Perú, en la costa peruana, en la costa oeste, en el Océano Pacífico, pero lo que hay es un pleno desierto. El señor de Zipán lo encontraron pues donde vivían ellos. Vivían en una zona totalmente abrupta, era un valle donde este hombre nunca tuvo más de 200.000 súbditos, y ahí empiezan los primeros misterios. Dice, ¿cómo pudo tener esas cantidades de oro? Y sobre todo eso, el trabajo de la orfebrería, que es magnífico y que muchas veces hay muchas piezas que serían imposibles replicarlas, ¿no? Hay absolutamente de todo lo que puedas imaginar, gracias a que Walter Alva consiguió hacerlo del museo, que el museo lo pagaron los suizos, por supuesto, porque si no aquello habría ido desapareciendo poco a poco. Y el descubrimiento fue porque le llamaron. Yo he visto películas de él, que me ha enseñado él, películas de que le llamaron que estaban saqueando Huacarrajada. Es que han debido de encontrar algo, y era como ver hormigas por la montaña haciendo agujeros y llevándose cosas. Allí, era como ver hormigas de gente. En ese lugar. En Zipán. Sí. Menos mal que no encontraron la tumba, o sea, no saquearon la tumba, ¿no? No saquearon la tumba, pero huacos, que son las figuras estas, o jarrones de porcelana, cosas de esas, a miles se llevaron de lo que había allí. Pero fíjate, en una tumba de un señor de eso, que no tenía más de 200.000 súbditos, cómo podía ser la tumba como fue luego lo que se encontró. Porque Walter me decía una cosa muy bonita. Cuando llegó, le dijeron que habían encontrado algo, y allí llegaron con su brocha a la máscara del señor de Zipán, y hasta dejándolo libre empieza a ver esa máscara de oro repujada, y le mira la cara. Dice, yo sentí que me miraba la historia a los ojos. Casi me caigo de lo que sentí en ese momento. La verdad que tiene que ser impresionante el haber conseguido salvar ese patrimonio, que tenía un tesoro dentro de lo que se ha encontrado, que a día de hoy se siguen encontrando cosas todos los días en Zipán. El tesoro que había dentro era superior al que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tremendo. En un pequeño valle del desierto del Perú, al lado de Chiclayo, encontrar esto. ¿Qué cultura tenía esa gente, o cómo manejaban pues la orfebrería? Aparte pues de la astronomía, también tenían sus pirámides casualmente también tenían pirámides para religiosos, para trabajar con ofrendas. Casualmente también se movían en ese estilo. Era otra forma de ver la vida, porque para ellos el oro no era valor, no era el metal precioso. Eso es otra historia que también me decía Walter. Dice, para ellos el oro era el sudor del sol, y la plata las lágrimas de la luna. Esa es la definición moche. Qué bonito. Ya nos saludan desde un montón de lugares del mundo. Montevideo para ti, desde Cuenca, Ecuador, un lugar donde hemos estado juntos también. Sí. Desde Valencia, Buenos Aires, Argentina, desde Panamá, muchos sitios están escuchando ya el Espacio en Blanco y te mandan saludos. Preguntan también que por qué el oro ha sido tan importante en todas las culturas, que tiene de mágico para que haya sido el motor de muchas culturas. Quizá lo que has dicho ahora tú, que son el sudor del sol y las lágrimas de la luna, la plata. Es el contacto con los dioses. El oro siempre ha sido, o ha existido en todo, sobre todo en las culturas mesoamericanas o sudamericanas, siempre ha sido para mantener el contacto con los dioses. Pero ya si le damos una vuelta de tuerca más, vemos que el oro es el mejor conductor eléctrico que ha existido y existirá jamás en la Tierra.
¿Quién eran esos dioses? Ya volvemos a lo mismo, a las teorías conspiranoicas de por qué se buscó el oro. El oro hay poco. Bien, por eso es valioso, simplemente porque hay muy poco. Quizá. O porque brilla. Ajá. Sí, curioso. Dime una cosa. Todo esto puso en el escenario a los mochicas o los moches. Yo no sé cómo hay que llamarlos. ¿Moches o mochicas? Moches es cuando se habla de su cultura, la cultura moche. La cultura moche, sí. Hasta entonces se pensaba que no era nada importante, ¿no? Y encontrándose el tesoro del señor Zipán, que como dices, tenía más oro y más... era más grande que el de Tutankamón, cambió toda la historia de América, ¿no? Al plantearse que había un pueblo tan increíble como ellos. Eso lo has dicho muy bien en la locución. A partir de ahí tuvo que empezar a reescribirse la historia. Porque, por ejemplo, el hijo de Walter Alba, Ignacio Alba, estaba excavando en el Ventarrón, un nuevo yacimiento, ¿no? Y ahí encontraron pinturas, frescos, que se veían todavía perfectamente y que se dataron en más de 5.000 años. Tenían esos frescos. Empezamos a hablar ya de que la entrada del hombre por Bering no fue en esas fechas, que hubo 2 evoluciones en el mundo, una en América y otra en África, algo que es lo que nos queda de todo esto y lo que nos deja claro. Que aquí hubo 2 evoluciones bien distintas y luego, pues, como sin mezclarse, sin saber que existía uno ni otro, las 2 formas de vida utilizaban los mismos medios, utilizaban las pirámides, utilizaban el adorar al sol, utilizaban el oro como conector, las pecheras de oro, las orejeras, todo esto, ¿por qué todos tienen esto en común? Sin saber, porque eran gente que no sabía que cruzando su río había más mundo que el que conocían. Curioso, misterios de nuestro mundo. 12:27, 1:27. Seguimos viaje, ¿te parece? Bien, perfecto. Vamos a un lugar que me parece que es de tus preferidos. Escucha. Sí. Cambiamos de escenario. Nos vamos hasta Colombia a buscar oro. Seguimos el rastro de los conquistadores españoles. Nos da más datos Roberto Tobar Gaitán, productor de televisión colombiano. Corría el año de 1537. Dioses de a caballo exploraban Colombia en busca de riquezas. El pasado aborigen de las Américas se hundía. Los recaderos decían que eran dioses subidos sobre bestias monstruosas. Para el indígena, ellos eran los hijos del sol, los que habían prometido su regreso. Pero no era así. Los recién aparecidos traían a estas tierras un nuevo dios y un nuevo rey. Esta es una copia de la balsa Muisca, o la balsa del Dorado, que se exhibe en el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá, Colombia. Esta balsa se ha asociado siempre con el Dorado y se ha asociado popularmente con la laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita es nuestro destino. Nos guía hacia ella nuestro invitado. Lo situamos. Colombia, pero ¿en qué lugar concreto está esta laguna? Una montaña creo que es, ¿no? Sí, está a poco, no llega a 100 kilómetros de Bogotá. No llega a 100 kilómetros de Bogotá, lo que pasa es que como han sido años muy malos, ha sido muy complicado llegar allí. Era muy difícil, allí tenías la guerrilla ya saliendo de la ciudad de Bogotá, ya tenías la guerrilla arriba, ¿no? En las iglesias que había arriba, en las ermitas, era muy complicado viajar, ¿no? Y conseguimos llegar a Guatavita y siempre que me preguntan por la laguna, yo digo lo mismo, es uno de los sitios que más me ha impresionado del mundo. Es una laguna... Déjame que te diga una cosa, la semana pasada nos llegó un mensaje diciendo que había unos cuantos personas en armas en Colombia, escuchando las 200 personas, igual están escuchando también ahora y saben de qué va esto de la laguna de Guatavita. Sí, perdón. Perfecto. Nos escuchan hasta ellos, imagínate. Ten cuidado con lo que dices porque tú viajas mucho por ahí. Tenemos que ir por algunos lugares, hay que andar con cuidado. Sí. Es importante, hay que tener amigos hasta allí, hasta en el infierno, si hace falta. ¿Llegaste? ¿Cómo los tengo, no hay problema. Seguro que los tienes. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo, una vez que ya pudiste aventurarte a hacerlo?
Pues llegué a través del gobernador de Cali, nos facilitó 2 policías y una furgoneta, y con ello nos aventuramos a llegar hasta allí. A llegar en la mañana, teníamos que ir en la mañana y volver antes que se hiciera de noche, porque eran en los momentos que no se podía circular, que cuando se salía a carretera salía un tanque los domingos y detrás salía todas las comitivas para ir a visitar a los familiares. Ese era el sistema que había entonces, ¿no? El agobio tan terrible que hubo muchos años. Y bueno, llegamos a la laguna y había que subir luego unas enormes cuestas para verlo desde arriba, porque es como un cráter perfecto, es como un cráter y una laguna redonda, pero en mitad de la montaña, a 3.000 metros, tú ves aquello, sabes un poco la historia, ese color que tienen las aguas, la leyenda, las leyendas de los muiscas, el dragón que vive debajo de esas aguas, todas esas leyendas que dicen, bueno, ¿esto es historia o leyenda? Pues es que muchas veces se mezclan las dos cosas, ¿no? Lo que pasaba con los muiscas cuando hacían la ceremonia de los nuevos caciques, que los untaban de resina y les soplaban oro, ¿no? ¿Cómo lo hacían eso? ¿Cómo lo hacían? ¿Entraban hasta en barco, una barquita hasta...? En una barquita, exacto. Primero estaban todos los muiscas estaban alrededor del lago. El lago tiene unos 400 metros más o menos de ancho, de diámetro. Y estaban todos esperando en el borde, y entonces aparecía el cacique, el nuevo cacique, le untaban de resina y le soplaban con un pequeño canuto pues polvo de oro que se le pegaba al cuerpo, y ahí empezó la leyenda del dorado, ¿no? Todo es lo que llegó a las cabezas de los españoles, a los oídos de los españoles, que dijeron, bueno, ¿qué va a ser esto? Entonces el cacique se subía en una barca también toda untada de oro, con resina y untada de oro, y se iban hasta el centro del lago. En ese momento el cacique saltaba, se limpiaba ese polvo de oro con el agua, y todos los que estaban en las orillas comenzaban a tirar piedras preciosas, objetos de oro a la laguna. Uh-huh. Todo puede sonar, pues bueno, pues más o menos a decir, leyendas, ¿no? Pero es que hubo cosas que demostraron que todo eso era verdad. Porque, por ejemplo, hubo un español, el primero, que intentó vaciar el lago, ese lo hizo a lo bruto. 800 indios con calabazas y a cubos, sacando agua del lago. Lázaro Fonte y Hernán Pérez de Tejada, creo que tengo aquí, que fueron los primeros a entrenar en 1545, y a lo español, ¿no? A lo español, con cubos. Pero es que luego hubo otro que fue peor. Ahora te cuento lo de Sepúlveda, que se fue peor. Déjame que pongamos un poquito de música, un segundito. Así tomas un poquito de agua y la tomo yo. En estos datos que tengo, estos dos personajes, Lázaro Fonte y Hernán Pérez de Quesada, que fueron los primeros que buscaron el tesoro, después de 3 meses de trabajo lograron bajar el nivel del agua 3 metros y consiguieron recuperar algo de oro. La cantidad exacta no se conoce, pero como 50 kilos más o menos sacaron de oro. Wow, vaya cantidad. Pero hubo otro que ya fue tremendo, ¿no? Antonio de Sepúlveda, quizá. Sepúlveda, exactamente. Este dijo, bueno, esto lo que hay que hacer es vaciarlo entero, y esto como es como un cráter, pues lo cortamos como una tarta, sacamos todo el agua y nos llevamos el oro. Y así lo hicieron. Cogieron a 5.000 indios, los pusieron a cavar, a abrirlo, por allí empezó a salir agua, y empezó a salir agua hasta que aquello reventó, se cayó, los mató a todos, y bueno, y no consiguieron hacer nada. Y hoy tienen cerrado como un parque y no lo dejan. Vamos, no entran ni el gobierno colombiano entran a ver qué hay ahí abajo. El gobierno colombiano. No, ni ellos han entrado, porque además, como es todo, es lodo. Tú entras 1 centímetro debajo del agua y ya no se ve nada. Ya pierdes dónde está arriba y dónde está abajo. Y sin embargo se considera que es el lugar donde quizá haya más tesoros del mundo, ¿no? Exactamente, pero han cerrado y no han querido entrar, porque pueden ser tesoros buenos, malos, que ellos sí saben lo que hay ahí dentro. Ellos estoy seguro que sí saben, como pasó cuando estuvo Cousteau en el lago Titicaca. Sí. Y luego apareció un buzo que dijo que, bueno, habían encontrado un batracio nada más, que medía 1 metro, estaba sin catalogar, y luego un buzo argentino pues estuvo allí también y le dice, sí, ahí abajo hay unas carreteras, hay unos pasos, unas columnas de una ciudad de gigantes. Claro, todos se fueron a por Cousteau. Oiga, desmienta lo que dice ese señor. Dice, yo no lo desmentiré jamás. Allí abajo puede haber cualquier cosa. Pues Guatavita es lo mismo. Guatavita es lo mismo. 2:35, 1:35 las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante, ¿te parece?
Vale, perfecto. ¿Estás bien? ¿A gusto? Sí, perfecto, como siempre, ya lo sabes. Vale, pues seguimos adelante. Sí. Cuando los españoles llegaron a lo que hoy es México, estaban dispuestos a escuchar las viejas leyendas de los indios locales. Quizá para impresionar a los colonizadores, los nativos les regalaban los oídos con fabulosos relatos de ciudades decoradas en oro y plata. Ciudades construidas sobre grandes praderas más allá de los confines de la Nueva España, mucho más al norte del Río Grande, en lo que hoy es Estados Unidos. A estas historias hay que sumar los testimonios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien llegó a Ciudad de México en 1536 con 3 supervivientes tras su fracasada expedición a la Florida. Los indios Carancaguas, con los que convivió 6 años, le contaron una historia similar. A partir de ese momento, entre los conquistadores españoles, cunde un mito semejante a El Dorado, que era de ancestral tradición en los libros de caballerías medievales, el de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira, sustentadas y decoradas con incalculables riquezas, que podrían hallarse hacia el noroeste de los nuevos dominios españoles. Partamos a la búsqueda de esta leyenda en México. Te siguen saludando desde multitud de lugares de España y del mundo, que lo sepas, Juanjo, ¿vale? Muy bien. Luego hablaremos de tesoros, del tesoro de Hernán Cortés y de Moctezuma, pero ¿por qué los españoles, bueno, estaba esa leyenda de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira, ¿cómo surge eso? ¿Y qué les empuja a meterse en esos lugares tan desconocidos, peligrosos, con 1000 penurias que tenían que pasar? Hombre, fue lo que es una conquista, y es una conquista con todo lo que conlleva. Los indígenas se dieron cuenta por lo que pensaban ellos, que los indígenas pensaban que los españoles comían oro, por eso estaban buscando el oro. Claro, un español les veían un pendiente de oro y se lo arrancaban y se lo metían en la boca para morderlo, a ver si era bueno. Ah, y por eso pensaban que se lo comían. Pensaban que comían oro y que por eso tenían tanto ansia de oro. Y luego cuando iban a la batalla, en los primeros tiempos, los indígenas creían que el oro les protegía, porque era su dios, el sol, les protegía de las balas del enemigo, de las armas del enemigo. Claro, los que llevaban oro eran los primeros en caer, a los primeros que disparaban para poder quitárselo, porque era el tipo de gente que fue allí. Había entonces muchas leyendas, muchas historias, y sobre todo en el Nuevo Mundo, de las ciudades del oro, pero con razón. Porque vamos a pensar una cosa, había muchísimo oro. En América y en Mesoamérica no hay minas de oro. Los ríos llevan poco oro generalmente. Para haber conseguido todo ese oro tenía que haber un lugar de donde lo sacaran todo. Eso es lo que pensaban los españoles. Ya. Esa fue la razón, que de algún lugar de la selva, y luego los nativos les decían que sí, que por supuesto que existía ese lugar, como Cíbola, como Quibirá, que existían ciudades, eso hacia arriba. Luego hacia abajo ya veremos en el Perú lo que había en el Perú y las cosas que se han encontrado también. De esas leyendas, falsas leyendas, más realidades y más verdades muchas veces que leyendas. Vale, hay preguntas que te estaban haciendo. Dice que ¿cuál es la pieza de oro que más te ha impresionado, más antigua, más importante que se haya encontrado en el mundo? Que una pieza de oro impresionante, pues han sido tantas, pero por ejemplo en el Museo del Oro de Bogotá es la pequeña. Hay una pequeña reproducción de la barca Muisca, una pequeña reproducción, además que tuvimos la gran suerte de que los lunes cerraban el museo y nos lo abrieron para nosotros solos. Y el estar allí con esa inmensidad y la pequeña barca, esa pequeña barca que no tendrá un palmo de grande, que hay una réplica con el cacique Muisca y que lo encontraron en el barro, en Guatavita, en la orilla, ahí encontraron esta barca. Esa barca es impresionante porque eso quiere decir mucho sobre la historia y lo que se debería de contar de la historia, porque desde luego esa barca, ese tamaño, el trabajo que tiene, cómo lo han hecho. Yo te digo que eso, joyeros actuales no podrían reproducirla si no fuera con moldes. Y en ese museo también hay piezas de oro que representan aviones, ¿verdad? Que no sé de dónde salieron. Sí, no, aviones, pero es que son los aviones de Quimbayat. Estos aviones se han hecho réplicas, son como piezas de aviones, se han hecho réplicas en poliespan, los han tirado con una goma y vuelan.
O sea que son cosas que no nos podemos explicar de qué ocurrió allí muchísimos años antes de que llegáramos nosotros. Cuando llegamos nosotros estaban en una especie de involución. Y ese oro que tenían, había mucho oro, pero nunca se llegó a comprender que ese oro era de siglos y siglos y siglos amasando ese oro. No es que le quitabas algo y podían traer más. Yeah. Como se hizo, más oro en el Perú encontraron, bien, pero en México fue increíble lo que pudieron encontrar y las leyendas que escucharon, que eso es lo mejor, porque México fue el país de las leyendas. Solo hay una frase de Hernán Cortés para que ver lo duro y como lo que se pensaba en aquella conquista, ¿no? Cuando dijo lo de Dios los juzgó y los encontró culpables e hizo mi brazo fuerte. Ahora vamos a hablar enseguida de Hernán Cortés y ese tesoro. Dice que la mitología muisca hablaba de deidades altas, blancas y con barbas, y por eso cuando llegaron los españoles muchas comunidades asumieron que los dioses retornaban, dioses que comían el oro. Seguimos adelante, 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Estamos en directo en el Espacio en Blanco en Radio Nacional con más cosas que contaros. Cuenta la historia que hacia finales de 1520 los aztecas de la ciudad de Tenochtitlán, hastiados por la opresión del conquistador Hernán Cortés y las huestes españolas, decidieron esconder la mayor parte de sus tesoros en la cuenca seca que surcaba los alrededores de la capital. Tras la batalla de la Noche Triste, el tesoro jamás fue hallado hasta el día de hoy. El 13 de marzo de 1981, al norte de la Alameda Central de Ciudad de México, durante los trabajos de construcción de la banca central, un obrero, Francisco Bautista, descubrió una barra metálica de 1,93 kilos a 4,8 metros de profundidad. El hallazgo se puso en conocimiento de los arqueólogos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de inmediato se hicieron cargo de la pieza. Los investigadores se dieron cuenta de que la ubicación del hallazgo se correspondía perfectamente con el camino seguido por Hernán Cortés y sus hombres durante la Noche Triste. La célebre huida de Tenochtitlán, protagonizada por Hernán Cortés y sus seguidores el 30 de junio de 1520. Un baño de sangre donde murieron decenas de españoles, tlaxcaltecas y huejochincas. El tejo de oro, como bautizaron los arqueólogos a este objeto, que casi con seguridad formaba parte del tesoro robado de la capital azteca, se hundió en el canal de Toltecacaloco, quedando sepultado en su lecho durante casi 500 años. El tesoro de la Noche Triste. Conozcamos algo más de todo ello. Increíble país, hemos visitado, 3 ya, países increíbles de nuestra América Latina, Perú, estamos en México ahora y también Colombia. Luego iremos seguramente un ratito a Ecuador a buscar algunas de las cosas también por ahí. Pero ¿cómo fue esta historia? Hernán Cortés buscaba el oro de Montezuma, ya le había dominado más o menos, ¿no? Ya le tenía. Lo que pasa es que Hernán Cortés en esas fechas no estaba en Tenochtitlán. Y el que se quedó fue Pedro Alvarado con toda la banda intentando robar todo lo que podían. Ya tenían mucho, había una relación muy tensa con los mexicas, una relación muy tensa, pero este hombre la rompió entera. Un día les permitió hacer una fiesta y cuando están haciendo la fiesta en la plaza los masacró a todos. Y ahí empezó la Noche Triste. Ahí les atacaron los mexicas, que era un pueblo muy organizado, a estos les faltaba Cortés como jefe, e intentaron huir de Tenochtitlán. Y esos tejos, el tejo es la medida española que había del lingote, era el lingote de oro, el tejo. Y se los llevaban, claro, estaba todo fundido, todo el oro que habían cogido lo fundían todo directamente para llevárselo. Las piezas, la artesanía no interesaba para nada. Y ese oro es lo que llevaban metido entre las ropas, y de los de más de 800 españoles que murieron esa noche, fue porque cayeron en los canales de Tenochtitlán, que eso es como Venecia en época mexica. Caían en los canales y se ahogaban por el oro que se estaban intentando llevar. Esto fue una huida, una mala gestión militar, por supuesto, pero que al año ya estaba otra vez la única batalla que perdió Hernán Cortés en México, y al año estaba entrando nuevamente en Tenochtitlán y conquistándolo.
Pero son cosas que no se deben de llegar a hacer, sobre todo cuando te vas y dejas al mando pues a personas que les corre más o les interesa más el ansia, nunca tendrán bastante. Porque solamente con la parte, todos llevaban una parte, todo el que estaba peleando llevaba una parte de siempre de los botines, para volver todos millonarios a sus tierras. Pero el hombre es así, el hombre nunca tiene bastante, y aprovechando que no estaba el jefe, que no estaba Hernán Cortés, pues bueno, sabiendo que podían matar y podían robar más, pues lo intentaron y les costó la vida de más de 800 hombres y las tlaxcaltecas, los indígenas que estaban con ellos, porque esto no se podría haber conquistado nunca, ni México, ni Perú, ni nada, si no tuviéramos aliados indígenas en el camino, claro, que estaban hartos de la opresión de los mexicas, de los aztecas, estaban hartos de todos, y eso se unían a las tropas que llevaban los conquistadores en aquellos momentos, los españoles. Pero fueron momentos en que se perdió un tesoro que no aparecerá nunca, como muchos otros que están escondidos y no aparecerán. No, pero porque de verdad se han perdido. Sin embargo, en alguna parte he leído que Moctezuma dejó construir una capilla. Sí. No sé si era aquí o era en Perú, igual me estoy confundiendo. Y encontraron un gran tesoro, que era el tesoro, decían maldito de Moctezuma. En Perú, el Curicancha. Vale, eso iremos ahora entonces. Pero ¿por qué se llama el tesoro maldito de Moctezuma entonces a esta historia que estamos contando en México? La maldición, es la maldición de Moctezuma, la maldición que echó Moctezuma a todos los españoles que volvieran a pisar sus tierras. Y bueno, Moctezuma al final terminaron matándole sus hombres, matando cuando les estaba diciendo que pidiéndoles la paz con los españoles, pero claro, cuando tenías a Alvarado matando por abajo, ¿y qué paz les estás pidiendo, no? Cuando están matando a tus hombres, y tú porque has hecho un acuerdo, porque Cortés era un gran político, ya le podríamos tener estos días, porque era un gran político, yo lograba alianzas con cualquier pueblo por donde pasaba, lograba alianzas, lograba quedar bien con todos, y hasta Moctezuma al final le tenían, ya no como prisionero, sino le tenían de la mano. Sí. Bien, se llevó de ser una parte del tesoro, porque luego, como hemos contado aquí, un obrero, Francisco Bautista, encontró eso, sí, un tejo de oro, quizá un resto de lo que había perdido o lo que pudieron esconder de ese tesoro de Moctezuma. Sí, o lo que se perdieron, lo que llevaban, porque los soldados huyendo en la noche triste, más que las armas, cargaban oro. Ya. Es lo que cargaban. Por eso también caían, porque no podían defenderse de cómo iban de cargados de oro, porque el tesoro ya lo tenían, ya habían fundido, llevaban meses fundiendo oro en Tenochtitlán. Y eso es lo que puede estar en la laguna, lo que era entonces la laguna y hoy es el centro de Ciudad de México, y ahí es donde sí puede estar, pero como has dicho, 4,5 metros, 5 metros bajo el suelo. Ahora mismo, si no es en obras o en cualquier infraestructura, no se puede encontrar ya dónde está. Tesoros que no se pueden encontrar. Nos vamos a otro país, si te parece. Damos un paso más detrás de esa introducción. Una de las más antiguas y desconcertantes leyendas de Cuzco es la que se refiere a una extensa red de túneles construidos en tiempos de los incas. Túneles que recorren todo el subsuelo peruano, pudiendo llegar incluso a Ecuador y Brasil. Las mismas leyendas apuntan a que fue a través de estos túneles como los incas burlaron a los conquistadores españoles, haciendo desaparecer en ellos gran parte de las riquezas de oro de su imperio. Estos relatos, transmitidos oralmente desde la época de Pizarro, señalan inequívocamente a un lugar como el punto de partida de este sistema de túneles, el Templo del Sol o Coricancha. Sus restos aún se conservan en el centro de Cuzco y sobre los que se levantó posteriormente el convento cristiano de Santo Domingo. Cusco, el ombligo del mundo, será nuestro próximo destino a la búsqueda del oro de los incas. Qué lugar tan increíble, ¿eh? El Templo del Sol, el Coricancha. Qué impresionante es, ¿eh? Tú imagínate lo que fue en su momento, ¿no? Cuando abrieron la puerta y te cegaba, porque estaba colocada las figuras y el oro de tal manera que a la hora que fuese te cegaba la vista al entrar.
al abrir la puerta del Coricancha. Decían que estaba lleno de oro, ¿no? Todo el Lleno templo, de oro. hasta arriba. Las paredes y colocado de tal manera que nada más abrir abrías el portón de entrada y los rayos de la luz, del reflejo de la luz, te cegaban. Había figuras, las paredes de oro. Y eso había, y eso quedó. Y con todo lo que escondieron y todo lo que se llevaron. Y hoy en día, sobre todo en Colombia, la cantidad de oro que queda nos hace muchas veces reflexionar entonces cuánto había. Si nos llevamos lo que no está escrito y si miramos las cuentas del quinto real, de las toneladas que se llevaba el rey, que tenía una quinta parte para desperdiciar en guerras que se perdían al día siguiente, dices, ¿para qué entonces cuánto había? ¿Cuánto oro existía en América? Si todavía queda lo que queda. En México no, en México tienen la mejor arqueología del mundo, pero en piedras. Ya. ¿Y qué opinas de eso que contábamos y cuentan, ese sistema de túneles que parece que hay una prueba que salía alguno de ese del Coricancha? Existen totalmente. Existen esos túneles y hay un túnel que salía a Sacsayhuamán, a la fortaleza que estaba encima de Cuzco, que era la que lo defendía. Hay un túnel que comunica con la fortaleza. Y ahí también han entrado gente, porque estuvo hasta los años 90 y poco, estaba abierto. Tú te podías meter por ahí hasta que al final desaparecieron 3 jóvenes estudiantes, luego otro apareció loco y no se atrevió ni a entrar el ejército allí, tampoco. Lo cerraron. ¿Pero estuvo abierto durante tiempo entonces? Sí, hasta los años 90. Hasta los años 90 estaba abierto si conocías a la persona que te podían dirigir ahí y estaba justo en Sacsayhuamán. Y entrabas por ahí y eran unos túneles infinitos que existían, por supuesto, que ocultaron por ahí y huyeron los incas en la conquista, por supuesto que sí, y que se fueron hacia la selva, hacia el Antisuyo, la provincia del Antisuyo, claro que lo hicieron así, o lo intentaron hacer así. Ya, ¿y qué opinas de esos niños? Dicen que encontraron esa mazorca de maíz, de oro, ahí, en uno de esos túneles, como una prueba de ese oro que trató de esconder el Inca. Sí, hombre, en la selva hay dibujos y pinturas, hay pinturas rupestres incluso de la famosa cadena de 250 metros, una cadena de oro con la que ataban el sol, la Intihuatana, ¿no? Para atar el sol, atarlo a las piedras en el Machu Picchu. Esas cosas, hay pinturas en el camino a la selva. En el camino a la selva hay pinturas que se hicieron desaparecer porque teóricamente el famoso padre Polentini, yo hablé con él ya en sus últimos años de vida, que era un sacerdote que desde el año 69 estuvo en aquella zona de selva y es el que más sabía sobre todo esto. Ya sacó un libro, el padre Otorongo, con 180 libros sacó, que en aquellos primeros me dio tengo uno de esos libros, y ese hombre contaba la verdad de lo que pasó, de Paititi, del oro. Dice, bueno, me tomarán por loco, pero él le entregó a Fujimori, le entregó toda la documentación de dónde estaban las minas, porque Paititi al final no es una ciudad, son minas. Son minas de donde sacaban el oro. Y le entregó toda la documentación. ¿En la selva estaban esas minas? En la meseta de Vilcabamba estaban esas minas. Eran minas al aire libre, con techados de piedra, y de ahí es donde sacaban el oro. Pero claro, luego me contaba él, Polentini, el padre Polentini Welster, me contaba, decía, es que el problema es que oigo en la televisión que se había caído un helicóptero que estaba de pruebas en la zona donde yo trabajaba. Fui para allá con unos rusos que me conocían, me llevaron hasta allí y el helicóptero estaba allí caído. Se habían llevado todo lo que había en helicópteros, habían volado las entradas a las minas y habían echado semillas por encima para que crecieran y aquello no quedara ningún vestigio de que se había entrado en esos lugares. Dice, esto se lo llevaron luego en barco desde Ica. Dice, supongo que a Japón se lo llevarían. Dice, pero a mí jamás me dirigieron la palabra, simplemente aprovecharon, porque este hombre daba los datos de donde estaba Paititi, exactos. En su libro, en los primeros 180 libros, ahí daba los datos exactos, dice, porque en mi gobierno no me querían hacer caso. ¿Y era es una historia y murió. ¿Era un sacerdote? Sí, murió en la absoluta miseria en un asilo en Lima, murió. Ahí con las piernas, tuvo problemas con las piernas, le amputaron una pierna, no podía andar, estaba el hombre destrozado y sobre todo esos destrozos morales, ¿no? Que te deja
toda una vida luchando. Él intentaba luchar por el patrimonio del país, no por el oro. Intentaba luchar por el patrimonio desde que ha desaparecido, pues como tantos y tantos otros.